Soy terapeuta holístico, donde pues aplico lo que es la PNL, la psicomagia, ¿no? Técnicas para poder sanar esas emociones no gestionadas, ¿bien? O donde también hay enfermedades donde el cuerpo lo expresa, porque uno ha callado, uno no se ha expresado, entonces el cuerpo lo expresa. Y eso se puede gestionar, o sea, curar, como si sanar, cortar, ¿ya? Con las terapias. Bien, amigos, entonces vamos allá a empezar. Estamos el día de lectura 22, ya, día 22, con el libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. ¿Sí? Entonces, nos quedamos, dice, el flujo, la neurobiología de la excelencia. Un compositor describió así los momentos en los que mejor trabajaba. Buenos días, Gustavo, Blanca, muy buenos días, buenos días. Bienvenidos, Olivia, muy buenos días. Freddy, Daniela, buenos días, buenos días. Bien, ya estamos leyendo acá el libro, dice. Usted se encuentra en un estado estático en el que se siente como si casi no existiera. Así es como lo ha experimentado, ¿no? Lo he experimentado yo dice, en numerosas ocasiones. En esos casos, mis manos parecen vacías dice, y yo tengo, dice, no. O sea, mis manos parecen vacías de mí y yo no tengo nada que ver con lo que ocurre, sino simplemente contemplo maravillado y respetuoso todo, dice, lo que sucede. Y eso es algo que fluye por sí mismo. Ujú. Muy buenos días, John. Buenos días, Piura. Buenos días. Esta descripción se asemeja sorprendentemente a la de cientos de hombres y mujeres. Dice, alpinista, campeones de ajedrez, cirujanos, jugadores de baloncesto, ingenieros, ejecutivos e incluso sacerdotes, cuando hablan de una época en la que superan a sí mismos en alguna de sus actividades favoritas. Dice Mihaly bueno, está, no sé qué más, Mihaly, el psicólogo de la Universidad de Chicago que se ha dedicado a investigar, a recopilar durante sus 2 décadas relatos de momentos de rendimiento cumbre, dice, ¿no? Rendimiento cumbre. Ha denominado a ese estado con el nombre de flujo. Los atletas, por su parte, se refieren a ese estado de gracia con el nombre de la zona. Un estado de absorción beatífica centrado en el presente. En el que espectadores y competidores desaparecen y la excelencia se produce sin el menor esfuerzo. Diane Rofe Rotter, ganadora de una medalla de oro en la Olimpiada de Invierno de 1994, dijo, después de haber terminado su turno de participación en la carrera, desde aquí, y solo recordaba haber estado inmersa en la relajación. Era como si formara parte de una catarata. La capacidad de entrar en el estado de flujo es el mejor ejemplo de la inteligencia emocional. El estado que tal vez represente el grado superior de control de las emociones al servicio del rendimiento y el aprendizaje. En ese estado las emociones se ven reprimidas. Dice, allá, en ese estado, ¿no? Las emociones no se ven reprimidas ni canalizadas, sino que, por el contrario, se ven activadas
positivas y alineadas con la tarea que estamos llevando a cabo, para verse atrapados en el tedio de la depresión, dicen, tedio de la depresión o por la agitación de la ansiedad, es necesario separarse del flujo. De uno u otro modo, casi todo el mundo ha entrado en alguna que otra ocasión en el estado de flujo o en un, dice, apacible microflujo, especialmente en aquellos casos en los que nuestro rendimiento es óptimo o cuando trascendemos nuestros límites anteriores. Tal vez la experiencia que mejor refleje este estado sea el acto de amor estático, la fusión de dos personas en una unidad, dice, fluidamente armoniosa. ¿Qué tal? Buenos días, Fashion. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. ¿Quién más están acá? MJ, buenos días. Sunce, buenos días. John, muy buenos días, bienvenidos. Estamos acá en la lectura de lo que es el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Estamos en el tema que dice el flujo, la neurobiología de la excelencia. Bien, continuando aquí. El rasgo definitivo de esta experiencia extraordinaria es una sensación de alegría espontánea, incluso de rapto. Es un estado en el que uno se tiene tan bien que resulta intrínsecamente recompensante. Un estado en el que la gente se absorbe por completo y presta una atención indivisa a lo que está haciendo su conciencia, se funde con su acción. La reflexión excesiva en lo que está haciendo interrumpe el estado de flujo y hasta el mismo pensamiento de que lo estoy haciendo muy bien, dice, puede llegar a ponerle fin. En este estado, la atención se focaliza tanto como que la persona solo es consciente de la estrecha franja de recepción relacionada con la tarea que está llevando a cabo, perdiendo también toda la noción del tiempo y el espacio. Un cirujano, por ejemplo, recordó una difícil operación durante la que encontró en ese estado y al terminarla advirtió la presencia de, dice, cascotes en ese suelo del quirófano. Reprendiéndose, dice, al oír que, mientras estaba concentrado en la operación, parte del techo se había desplomado sin que él se diera cuenta de nada. ¡Wow! O sea, tan concentrado estaba en la cirugía, ni escuchó ni nada, ¿no? O sea, se pierde, dice, ¿no? Cuando está uno concentrado en lo que... Mira, yo creo también para esto, ¿no? Le gusta hacer y se concentra, pierde la noción del tiempo, ¿no? Y pues prácticamente se funde y eso es lo que está haciendo, estar bien concentrado y escucha lo exterior. El flujo es un estado de, dice, olvido de uno mismo, el opuesto de la reflexión y la preocupación, un estado en el que la persona, en lugar de perderse en ese desasosiego, se encuentra tan absorta en la tarea que está llevando a cabo, que dice, desaparece toda conciencia de sí mismo y abandona hasta la más pequeña preocupación de la vida cotidiana, salud, dinero e incluso hasta el hecho de hacerlo bien. Dicho de otro modo, los momentos de flujo son momentos en los que el ego se halla completamente ausente. ¿Qué tal? Buenos días, Soledad, buenos días. ¿No? Paradójicamente, sin embargo, las personas que se hallan en este estado exhiben un control extraordinario sobre lo que están haciendo y sus respuestas se adjuntan perfectamente a las exigencias cambiantes
de la tarea. ¿Mm? Qué bonito, ¿no? O sea, cuando te estás concentrado en algo, pues yo creo siempre, ¿no? Que a uno le apasiona lo que está haciendo, pues se olvida todo de lo que está, ¿no? Pasando a su alrededor, es más, se olvida de los pensamientos. Dice, se olvida de uno mismo, sino que está concentrado en lo que está haciendo. ¿Mm? Hay varias formas de entrar en el estado de flujo. Una de ellas consiste en enfocar intencionalmente la atención en la tarea que se esté llevando a cabo. No hay que olvidar que la esencia del flujo es la concentración, ¿ves? La concentración. En la entrada de estos, dicen, dominios, parece haber un UL, sí, no, perdón, dice, de estos dominios parece haber un bucle de retroalimentación, puesto que, si bien el primer paso necesario para dice, calmarse y centrarse en la tarea requiere un considerable esfuerzo y cierta disciplina, bueno, una vez dado este paso funciona por sí solo, liberando al sujeto de la inquietud emocional y permitiéndole afrontar la tarea sin el menor esfuerzo. ¿Mm? ¿Qué tal? Continuando acá. Otra forma posible de entrar en ese estado también puede darse cuando la persona emprende una tarea para la que está capacitado y se compromete con ella a nivel que exige de todas sus facultades. Como me dijo en cierta ocasión el mismo, dice, sí, bueno, raro su nombre, sí, Senmijalji, no sé, medio raro su nombre. Ya, las personas parecen concentrarse mejor cuando se les pide algo más que lo corriente, en cuyo caso son capaces de ir más allá de lo normal. ¿Se dan cuenta? O sea, no es algo común, ¿no? Es algo más allá, más profundo es. Si la demanda es muy inferior y su capacidad, la persona se aburre y dice, ¿no? Y si, por el contrario, dice, la excesiva termina angustiándose, dice. Wow, ¿no? El estado de flujo tiene lugar en esa dice, delicada franja que separa el aburrimiento de la ansiedad. El placer, la gracia y la eficacia espontánea se caracterizan el estado de flujo. Es incompatible con el secuestro emocional en que los impulsos límbicos capturan la totalidad del cerebro. La cualidad de la intención del flujo es relajada, aunque muy concentrada. Es una concentración muy distinta de la atención tensa, propia de los momentos en los que estamos fatigados y aburridos, o en los que nuestra atención se ve asediada por sentimientos intrusivos como la ansiedad y el enojo. Entonces, aquí tiene que ser disfrute siempre, ¿no? Algo que te gusta hacer, te concentres y pierdes la noción del tiempo, ¿no? Simplemente disfrutas hacer ese trabajo, bueno, esa actividad ¿no? Estás haciendo, y ahí es donde se da ese flujo que nos dice aquí el libro. ¿No? Si exceptuamos la presencia de un sentimiento intensamente motivador y apacible, éxtasis, el flujo es un estado carente de ruido emocional, de todo ruido emocional. Este éxtasis parece ser un subproducto del mismo enfoque de la atención que constituye uno de los requisitos del flujo. De hecho, dice, la literatura clásica de las grandes decisiones contemporáneas describe estos estados de absorción que viven como una pura beatitud, como un flujo,
solamente inducido por una intensa concentración. ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Qué tal, amigos? Si les está gustando, pueden compartirlo, ¿no? También estamos en Facebook y en TikTok, pero también después lo subimos a YouTube, ¿no? Tap la pantallita, amigos, un toquecito a la pantallita. De esa manera estamos diciendo si les gusta, ¿no? Bien, continuando aquí con la lectura. Bien, dice, si observamos a alguien que se halle en este estado, tendremos la impresión de que las dificultades se desvanecen y el rendimiento cumbre parece algo natural y cotidiano. Una impresión que corre pareja a lo que está sucediendo en el cerebro, en donde las tareas más complejas se realizan con un gasto mínimo de energía mental. ¿Mm? En el flujo, el cerebro se halla en un estado frío y la activación e inhibición de todos los circuitos neuronales parecen ajustarse perfectamente a las demandas de la situación. Cuando las personas están comprometidas con actividades que capturan su atención y la mantienen sin realizar esfuerzo alguno, su cerebro se sosiega en el sentido de que hay una disminución de la estimulación cortical. Su descubrimiento es notable, puesto que el flujo permite abordar las tareas más complejas de un determinado dominio, ya sea, ya sea jugar una partida contra el maestro de ajedrez o resolver un complejo problema temático. Al parecer, en este caso, se esperaría precisamente lo contrario. Es decir, que esta clase de tarea requeriría más actividad cortical, no menos, pero una de las claves del flujo es que tiene lugar sin alcanzar el límite de la capacidad, un estado en el que las habilidades se realizan más adecuadamente y los circuitos neuronales funcionan más eficazmente. ¿Mm? Sí, tiene que ser la actividad, ¿no? Como les decía, concentrado, sí, que te guste, sí, y también, ¿no? Como desafío, no fácilmente de hacerlo, porque cuando hace fácilmente, pues puede estar, o sea, inconscientemente haciendo y pensando en otras cosas, pero en este caso, no. Si necesita concentración, sí, necesita que estés ahí presente, sí, es ahí donde te olvidas de todo y ahí se produce el flujo, ¿ya? La concentración tensa dicen que la preocupación alimenta la atención, aumenta la actividad cortical, pero la zona de flujo y de rendimiento óptimo parece ser especie de oasis de eficacia cortical, en el que el gasto de energía cortical es mínimo. O sea, no se esfuerza, pues, como decir, cuando es la concentración, o sea, fuerza o con preocupación, no, ahí no se está dando el flujo. ¿No? Porque ahí gasta más energía porque está muy tenso. En cambio, cuando está dándose ese flujo, ¿no? El aprendizaje es, bueno, la actividad que está haciendo, pero no es que está, ¿no? Poniendo de todo su esfuerzo, como decir, sino es un disfrute, ¿no? Entonces no hay un desgaste de energía fuerte, sino es un mínimo, como dice. Bueno, qué interesante. Tal vez la destreza práctica que permite a la gente entrar en el estado de flujo tenga lugar después de dominar los movimientos básicos de una determinada actividad, ya sea física, como por ejemplo ascender una montaña, o mental, como elaborar un complejo programa informático. Un movimiento bien practicado requiere mucho menos esfuerzo mental que aquel otro que esté siendo aprendido, a los que todavía resultan muy difíciles. Por otra parte, cuando el cerebro trabaja menos eficazmente a causa de la fatiga o del nerviosismo, como ocurre, por ejemplo, al final de una larga y agotada jornada de trabajo. Disminuye la precisión del esfuerzo cortical y se activan muchas áreas, dice, superfluas en un estado mental que se experimenta como sumamente distraído.
Y lo mismo ocurre en el caso del aburrimiento, pero cuando el cerebro está trabajando en la zona cúspide de su eficacia, como ocurre en el caso del estado de flujo. Existe una relajación muy precisa entre la actividad cerebral y los requerimientos de la tarea. En este estado, hasta el trabajo más duro puede resultar renovador y pleno en lugar exacto, en lugar de extenuante. Entonces, es diferente, ¿no? Cuando dice uno está aprendiendo, recibe una actividad, sí necesita concentración, pero más está pensando si lo hace bien o no, eso, ¿no? Entonces ahí no se da ese flujo, sino cuando ya uno sabe, ¿no? Pero necesita concentración, sí. Es la diferencia. ¿Mm? Qué bonito, nos aprendió dónde es el flujo de la neurología, ¿no? Neurobiología de la excelencia, dice. ¿Mm? Bien, aquí que dice, otro título, dice aprendizaje y flujo, un nuevo modelo educativo. Vamos a ver si es, ya, entonces ahí vamos a las raíces de la empatía. Wow, ya vamos a hablar de la empatía, pero más va a ser mañana. Ya, hoy vamos a leer esto. ¿Sí? Si te está gustando, amigos, captar la pantallita, pantalla, así, ¿no? Nada más toquecitos y listo. Bien. Entonces acá dice aprendizaje y flujo, no, flujo, un nuevo modelo educativo. El flujo aparece en esa zona en la que una actividad exige a la persona el uso de todas sus capacidades y es por ello por lo que, en la medida en que aumenta la destreza, también lo hace la dificultad de entrar en este estado de flujo. Si una tarea de demasiada sencilla resulta, mira, si una tarea es demasiada sencilla, resulta aburrida. Ah, ¿te das cuenta? Resulta ser aburrida, ¿no? ¿Ya? Y si, por el contrario, es más compleja de la cuenta, el resultado es la ansiedad. O sea, no puede ser muy difícil, como decir, ¿no? Si no vas a estar preocupado en si lo vas a hacer bien, si te vas a hacer mal, estás más en eso, ¿no? Podría objetarse que la maestría de un determinado arte o habilidad se ve espoleada por la experiencia del flujo. O sea, para esta actividad o para que el flujo se dé, ¿no? La persona tiene que dominar eso, lo que está haciendo esa actividad, y también, ¿no? Tiene que gustarle, obviamente, ¿no? Para que sea disfrute todo, pero necesita concentración, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Mi experiencia de flujo. Que la motivación y al hacerlo cada vez mejor. Ya se trate de tocar el violín, de bailar o del más especializado trabajo de laboratorio, consiste en permanecer en flujo mientras se lleva a cabo. En realidad es un estudio efectuado sobre 200 artistas, 18 años después de que terminaron sus estudios. Bien, otra vez el nombre difícil acá. Es que es medio raro su nombre, mira, por ejemplo, les voy a decir, CSI, o sea, Csikszentmihalyi, ¿no? Ya descubrió que aquellos que en sus días de estudiante habían saboreado el puro gozo de pintar eran los que se habían convertido en auténticos pintores, mientras que la mayor parte de quienes habían sido motivados por, dice, ensueños de fama y riqueza, dice, abandonaron el arte poco después de graduarse. Wow. La conclusión de, otra vez, ¿no? Csikszentmihalyi es clara por encima de cualquier otra cosa. Lo que los pintores quieren es pintar. Si el artista que se halla frente al lienzo comienza a preguntarse a cuánto venderá la obra o lo que los críticos pensarán de ella, será incapaz de abrir nuevos caminos. La obra creativa exige una entrega sin condiciones. ¿Mm? Del mismo modo
que el estado de flujo es un requisito para el dominio de un oficio, una profesión o un arte. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Al margen de lo que digan los test de resultados, el rendimiento de los estudiantes que entran en flujo al estudiar es mayor que el de quienes no lo hacen así. Los estudiantes de una escuela especial de ciencias de Chicago, todos los cuales se hallaban entre sí el 5% de los que se habían alcanzado una puntuación más elevada de un test de destreza matemática. Fueron calificados por sus profesores matemáticas en dos grupos, más aventajados y menos aventajados. Luego se vigiló la forma en que invertían el tiempo utilizando un avisador que sonaba al azar varias veces al día y el estudiante debía notar lo que estaba haciendo y cuál era su estado de ánimo. No es sorprendente que los que habían sido clasificados como menos aventajados invertían solo unas 15 horas semanales de estudio en casa, un promedio claramente inferior a las 27 horas que dedicaban quienes habían sido clasificados en grupo de los más aventajados. Aquellos, por otra parte, invertían la mayor parte del tiempo que no estaban estudiando en actividades sociales, pasear con los amigos y estar con la familia. El análisis de su estado de ánimo reveló un importante descubrimiento, porque tanto uno como otros pasaban mucho tiempo aburriéndose con las actividades tales como ver la televisión, que no ponían a prueba sus habilidades. Así es, a fin de cuentas, el mundo de los adolescentes. Pero la diferencia fundamental va en su experiencia del estudio, una experiencia de la que los que formaban parte del grupo de aventajados entraban en flujo, el 40% del tiempo invertido, algo que en el caso de quienes formaron parte del grupo inferior solo ocurría el 16% del tiempo, a causa posiblemente de la ansiedad que generaba una demanda que ¿no? excedía sus capacidades. Estos últimos, por su parte, encontraban placer y flujo en la socialización y no en el estudio. En resumen, los estudios más aventajados tienden a estudiar porque ellos, ¿no?, les ponen en flujo, pero, dice, por desgracia, los menos aventajados no entran en el flujo con el estudio, lo cual limita el alcance de las tareas intelectuales de las que disfrutarán en el futuro. Howard Gardner, el psicólogo de Harvard que desarrolló la teoría de la inteligencia múltiple, considera el flujo y los estados positivos que lo caracterizan como parte de una forma más saludable de enseñar a los niños, motivándolos desde el interior en lugar de recurrir a las amenazas o a las promesas de recompensas. Deberíamos utilizar los mismos estados positivos de los niños para atraerlos hacia el estudio de aquellos dominios en los que demuestran ser más diestros, ¿no?, propone Gardner. Entonces, ¿qué está pasando acá? A las personas que, por ejemplo, acá los estudiantes dicen, ¿no?, de los que les gustaba, por ejemplo, ¿no?, los estudios, ¿no?, o sea, los más capacitados o aventajados, como se dice, ellos llegaban a ese flujo, ¿no?, podían llegar. En cambio, las personas menos aventajadas, como dicen, no pueden llegar porque más ocupaban un poco de estudio, pero más hacían la vida social. Entonces, se aburrían más rápido. Entonces, tiene que necesariamente a uno gustarle lo que está haciendo, ¿ya? Tiene que gustarle, encantarle, como decir. A ver, continuando acá.
El flujo es un estado interno que significa que el niño está comprometido en una tarea adecuada. Todo lo que tiene que hacer es encontrar algo que le guste, ¿ve? Que le guste y perseverar en ello. Cuando los niños se aburren en la escuela y se sienten desbordados por sus deberes, es cuando se pelean y se portan mal. Uno aprende mejor cuando hace algo que le gusta y disfruta comprometiéndose con ella. ¿Qué les gusta a los niños? No, les gusta la pintas, ¿no? Disfruta con las pinturas, las témperas, eso más les gusta, les encanta a los niños, por lo general. ¿Mm? Sí. Entonces imagínense que les guste pintar y les dejan mancharse y todo. Es un disfrute. La estrategia utilizada con la mayor parte de las escuelas que están poniendo en práctica el modelo de la inteligencia múltiple de Gartner gira en torno a identificar y fortalecer el perfil de competencias naturales de un niño, al tiempo que trata también de despojarle de sus habilidades. Por ejemplo, un niño con un talento natural para la música o el movimiento, ¿no? O el movimiento entrará en, no sé si le gusta la música, más fácilmente en ese dominio que en aquellos otros en los que es menos diestro. De este modo, conocer el perfil de un niño puede ayudar al maestro a adaptar la forma de presentarle un determinado tema y ajustar también el nivel, desde terapéutico hasta muy avanzado, que eso se suponga para él un reto óptimo. Hacer esto significa fomentar un aprendizaje más placentero, un aprendizaje que no resulte angustioso ni tampoco aburrido. La esperanza es que resulte angustioso ni tampoco aburrido. Ay, me voy a restar por mirarlo. La esperanza es que cuando los niños se aprendan a aprender fluyendo, se asimilen, se animarán a asumir el riesgo de enfrentarse a nuevas áreas. Dice Garner agregado que esto es precisamente lo que parece demostrar la experiencia. ¿Mm? ¿Qué tal? Buenos días, el trinchero, dice Berios. Buenos días, bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué les parece esta lectura donde pues habla del flujo, ¿no? Entonces a una persona tiene que gustarle, encantar, donde se pierde, pues, ¿no? Pierde la noción del tiempo, los ruidos, nada, simplemente a concentrar en lo que así le gusta, obviamente, ¿no? Entonces, lo mismo con los niños. Si algo le gusta un tema, puede ser, ¿no?, el arte, la música, va a estar ahí, le gusta, entonces se va a perder, no se va a aburrir, como se dice acá, ¿no? No se aburre ni nada. Ya, pero también se pueden llegar a cansar, sí, mucho tiempo la mente, ¿no? No es como la un adulto, ¿ya? Ayer mi hija estaba tocando música con su papá, está practicando ahí piano, entonces, de ayer le gusta, sí, sino que también se cansa, ¿no? Entonces, sí, tiene un espacio de break, tiene que darle, y sí, le dio, ¿no?, su break y feliz se va, regresa también a su casa, sí, es así un poco, ¿no? O sea, también ellos prestan atención por un corto tiempo, ¿no? Ya, no es que estén, porque es pequeña todavía, ¿no? Un adulto sí, ¿no?, sabe que tiene que prestar atención, ¿no?, a las explicaciones, todo eso. Ella todavía está aprendiendo. Imagínense, cuando ya aprenda o domina, pues ahí va a perderse como si la noción del tiempo. Así es. Ya, entonces, cuando uno está aprendiendo temas, no es que se pierda la noción. Uno está aprendiendo porque está en, como decir, y concentración en aprender y en lo que es hacer, ¿ya? Eso. Hablando, dice, en términos más generales, el modelo del flujo sugiere que el logro del dominio en cualquier habilidad o cuerpo de conocimiento debe tener lugar dice, de manera natural en la medida que el niño se ocupa de las áreas en las que espontáneamente se siente más comprometido. Es decir, que más le gusta. Esta pasión inicial puede ser la sencilla, ¿no?, la semilla de niveles superiores.
de éxito en la medida en que comience a comprender que seguir en ello, ya sea la danza, las matemáticas o la música, constituye un fuente de gozo, o sea, de flujo, ¿no? Y puesto que ello pone en juego sus límites de su propia capacidad de sostener el estado de flujo, se convierte en una motivación para hacerlo cada vez mejor, lo cual hace feliz al niño. Este, evidentemente, es un modelo más positivo de aprendizaje y educación que el que solemos encontrar en la mayor parte de las escuelas. ¿Quién no recuerda la escuela, al menos en parte, como un interminable desfile de horas de aburrimiento puntuadas por momentos de gran ansiedad? Tratar de que el aprendizaje se realice a través del flow constituye una forma más humana, más natural y probablemente más eficaz de poner las emociones al servicio de la educación. ¿No? Nos hablaba en este libro la inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, en un aula, no todos tienen, o sea, digamos, todo el salón disfruta, digamos, que les guste las matemáticas o las letras, no todos, son distintas, ¿no? Y sabemos que hay 8 inteligencias, ¿no? Los básicos que hay, de ahí derivan hay otras subinteligencias todavía, ¿no? Pero de esas 8 inteligencias múltiples, hay, pues, un grupo de tal, o sea, de los niños. Es por eso bueno identificar cuáles son sus talentos de estos niños, o sea, cuáles son sus inteligencias. No solo es uno, son varios, ¿ya? De verdad, ellos están en pleno exploramiento, digamos, de sus habilidades, ¿no? Mi hija tiene varias habilidades y yo admiro de verdad y con qué facilidad aprende, ¿no? Están en una etapa de explorar sus habilidades, en poner en práctica cada vez más, ¿ya? Es importante con los niños, ¿ya? Si tienes hijos o tienes sobrinos, ¿no? Ayúdalos a explayarse en algo que les gusta, no a limitar, porque siempre recuerdo también que decían, ¿no? A veces el alumno quizás está bajo, digamos, en matemático, ya sea en letras, ¿no? Que le falta, entonces le ponen un profesor más para desarrolle eso, dice, ¿no? Pero bueno, en parte esta ayuda sí, pero no para que seas perfecto ahí, sino en algo que te gusta, o sea, como quizás la música, o quizás números también, o quizás letras también. Entonces, otro, no particular, de repente un profesor que te explote más esas habilidades que te gustan, para que seas un experto. Imagínate un niño, ¿no? A su corta edad domina los temas. Qué bonito, de verdad. Son muchas habilidades las que uno puede desarrollar a más. Y otros, ¿ah? Que tienen habilidades, pero quizás no se atrevieron a hacer. Y de adulto, pues, ¿no? Como a veces uno termina, ¿no? Me gusta hacer, pero nunca me he atrevido a hacer. No pasa eso, sí. Y por eso nunca es tarde, ya nunca es tarde, ¿verdad? Un poquito nos va a costar a los adultos, sí. Por los niños aprender rápido, sí. Porque están, pues, con ese cerebro que no tiene limitaciones, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que esto no, hay que explicarles, ya explicarles. No, no puedes decirle simplemente no, tienes que decir por qué estás diciéndole no, o de repente por ahora, ¿no? Explicarles, ¿ya? No cortarles así, que no, esto no, que no se puede decir eso porque los limitamos, ¿ya? Bien, ya nos falta poco. Dice, en un sentido amplio, canalizar las emociones hacia un fin más productivo constituye una verdadera aptitud maestra, ya sea, ¿no? Ya se trate de controlar los impulsos, de demorar la gratificación, de regular nuestros estados de ánimo para facilitar y no dificultar el pensamiento, de motivarnos a nosotros mismos, a perseverar y hacer frente a los contratiempos o de encontrar formas de entrar en el flujo, así actuar más eficazmente.
Todo ello parece demostrar el gran poder que poseen las emociones para guiar más eficazmente nuestros esfuerzos, ¿no? Obviamente las emociones, ¿no? Si tú estás feliz, vas a aprender más rápido, vas a relacionarte con el más, vas a ser más creativo. Pero si estás triste, te baja la energía y te estancas. Entonces es rápido. No digo que no, no, si perdiste a alguien o algo, es bueno expresar esas emociones, sí, pero luego continúa, no te quedes estancado ahí, ¿ya? Entonces, no depende de tus emociones, también vas a lograr tus objetivos, controlar, o sea, manejar las emociones, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar aquí, amigos, que es 7 ya, ¿no? Las raíces de la empatía, ¿no? La empatía. Bien, entonces he aprendido bastante hoy, por ejemplo, ¿no? Hacer algo que te gusta. Por eso es mejor, dicen, en una parte del libro recuerdo que decía, no es que, digamos, no los jóvenes, por ejemplo, no sé, los que van a estudiar una carrera, o dicen, no, ¿qué carrera estudiar? A veces dicen, no, por tal carrera porque ahí se gana plata, o es la carrera del como si del milenio, no sé. Entonces, no es pensar en eso, porque después no vas a disfrutar. Te vas a, como si obligar, lo estás haciendo por la plata. Y no es así, sino que te guste, ¿no? Que te guste hacer esa actividad y lo hagas así. Entonces, es mejor eso, porque más allá, o sea, no va a ser, no vas a sentir como una obligación tu trabajo, simplemente como algo, ¿no? Satisfactorio, donde disfrutes así. Bien, amigos. Entonces ahí nos vamos a quedar, amigos. Gracias, gracias. Gracias a los amigos de Facebook. Nos estamos viendo mañana a las de la mañana con este libro de inteligencia emocional, ¿ya? El libro es gordito. Ya estamos aquí. Nos falta todavía todos. Wow, sí. Por eso trato de leerle, porque si voy a leer un poquito antes de hablar, pues no vamos a acabar el libro, ¿no? Ya, entonces eso, ya. Entonces, amigos, nos vemos. Gracias, gracias y bendiciones.